gracias, como pudo ver en la cortinilla, y yo le doy la más cordial de las bienvenidas al doctor Jesús Sotomayor en este día. Salvador, muy buenas tardes. Tardes ya, ¿verdad? Cierto. Que el día de hoy nos tiene un tema bastante interesante y es acerca del aniversario de Torreón como villa. Sí, efectivamente, yo he señalado en diversas ocasiones que Torreón pues transitó por varias categorías políticas. La primera fue en 1850, cuando se fundó el Rancho del Torreón, que precisamente alguien me ha comentado que ¿por qué el Rancho del Torreón, verdad? ¿Por qué el nombre Torreón? Bueno, pues es que en la cuadra que se hizo por parte de don Leonardo Zuloaga, en lo que es actualmente pues ya cegado el canal del Coyote y todo eso, Ajá. había precisamente un torreón que es una construcción como la que tenemos en el Torreón de la Alianza. Ah, claro. ¿Verdad? Que servía de defensa, servía de vigía. Zuloaga decía que era para vigilar las avenidas del río Nazas, que precisamente una de ellas en 1863-69 destruyó ese torreón, que fue cuando se construyó el actual, el que tenemos en la Alianza, el torreoncito, como le llaman, de la Alianza. Entonces, fue primero rancho, luego hacienda, y luego, después de hacienda, congregación, y luego de congregación saltó a estación y colonia, y luego ya villa, y luego ya ciudad. Pasó por todas esas etapas. Todas esas etapas, categorías políticas, como le llaman. Ahorita en una reunión comentaba con algunos compañeros magistrados del estado de Durango que Gómez Palacio no transitó por ninguna de estas etapas y fue designado como ciudad de inmediato, porque ya tenía los méritos suficientes para ello. 2-3 años antes que Torreón fue ciudad Gómez Palacio Durango. Pero bueno, Torreón para 1893, un 24 de febrero precisamente, mañana son ya 130 años que el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza emite un decreto en el cual eleva a la estación del Torreón, le eleva a la categoría de villa. Este decreto, vamos a hacer una anotación, fue el 24 de febrero de 1893, pero no se ejecutó. No se ejecutó sino hasta meses después, hasta octubre de ese mismo 1893. ¿Por qué? Algunos historiadores que hemos consultado dicen que la política en Coahuila estaba muy convulsa. Había problemas con el gobernador del estado, había problemas con diputados, etc. Entonces no se permitió que se ejecutara ese decreto. Pero además se dice, porque además es una cosa cierta, Torreón dependía de Matamoros, Coahuila, en lo administrativo y en lo judicial. En lo religioso dependía de Viesca, Coahuila. Ajá. Entonces, ¿qué acontece? Que pues hasta meses posteriores a su promulgación se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta? Mandan a una persona como presidente municipal de Torreón, don Antonio Santos Coy, un saltillense, positivo 100%. Esta persona precisamente estuvo 3 meses nada más, casi muy poco, ¿verdad? La presidencia municipal la pusieron frente a la estación del ferrocarril, a un lado de lo que es hoy el Hotel Francia. Ajá. Que antes era Michú y luego cambió a Francia. Allí en ese entonces, precisamente, pues muchas situaciones que hoy nos han movido a risa. Por ejemplo, la cárcel pública municipal era un furgón del ferrocarril y luego todos los días iban de la presidencia o de la cuestión política del jefe político de la región, iban a checar quiénes estaban detenidos. Los detenidos por faltas administrativas
se les imponía una multa y se les dejaba ir. Ujú. Y a los que habían cometido un delito se les mandaba a Matamoros. Hasta allá. Porque Torreón hasta 1892 tuvo un juzgado local letrado que le llamaban, un juzgado menor, ¿verdad? Bueno, pues resulta ser que un buen día que llegan, no encuentran el carro de ferrocarril, el furgón, En donde estaban todos. donde estaban los detenidos Ajá. de una noche, de un día anterior. Y pues gran escándalo y gran movimiento. Y total de Quimulco les comunican telegráficamente que ahí está un furgón del cual se oyen voces y gritos. Apostaban ahí los pobres, tenían más de 24 horas Se lo sin llevaron- agua, sin aire, sin nada. Se lo llevaron hasta allá. Lo llevaron hasta allá. Pues ahí, precisamente de ahí, terminaron. Hay mucha confusión. Unos dicen que la cárcel se estableció después en la calle, que es la Zaragoza, Ujú. donde estaba la presidencia municipal, Zaragoza Hidalgo, donde después fue aquella famosa tienda El Modelo. Ah, claro, ¿Verdad? sí, sí, sí. Y otros dicen que no, que la cárcel se la llevaron precisamente al Torreón de la Alianza, que ya estuvo. Ujú. ¿No? Pero después de eso convocan elecciones y resulta electo don Carlos González Montes de Oca, que era de Viesca, Coahuila, Ajá. y era el jefe político de esta región. Don Carlos González Montes de Oca, un gran lagunero, un personaje lagunero, que combatió al lado de las tropas de Benito Juárez cuando la intervención de los franceses. Ujú. Su problema, si así se le puede llamar, es de que él se identificó con Porfirio Díaz Ah, y estaba muy ligado a don Porfirio Díaz. Tan es así que cuando se avecina la revolución, cuando ya se elimina a Díaz del gobierno de la República, se va a Estados Unidos y allá fallece en Estados Unidos. Pero fue un presidente municipal que precisamente él donó el terreno donde se puso la central de luz eléctrica. Luego, después de eso, yo quiero decir que Torreón como villa tuvo un despegue tremendo. Uno, las industrias. Se estableció la constancia, la fe, la unión. Industrias que su nombre nos lo dice todo. La constancia, la fe, la unión, la amistad, etcétera. Todas eran de hilados y tejidos y de jabones, ajá. porque no hay que perder de vista que Torreón era eminentemente agrícola. Aquí se hacía precisamente se cultivaba el algodón. En Sí, primer claro. lugar. Bueno, pues con este motivo, Torreón empieza a crecer tremendamente. Yo les he comentado, mueve a risa, pero en ese momento hubo un enojo tremendo, porque aquellas famosas tiendas que todavía muchos de nosotros nos tocó ver, y creo que aún está una de ellas, el puerto de Liverpool Ajá. y el otro la ciudad de París. Ah, claro, sí. Bueno, eran tiendas, comercios que se encontraban en Lerdo, Durango. Pero al ver el despegue de Torreón, se vinieron para acá. Se establecieron aquí en Torreón. Se cambiaron. Se cambiaron. Para esa época se construyó el edificio de Simón Lac, aquel famoso reloj de Simón Lac que aún está en La Juárez y Juan Antonio de la Fuente. Ujú. ¿Verdad? Todo esto 1892, 1893. Ese es el que está hablando de una famosa ferretería, ¿verdad? Sí, claro. Exactamente. La ferretera de Simón Lac. Era un personaje suizo. Él era de ascendencia, de nacionalidad suiza. Con esto, vamos, pues Torreón, ¿qué es lo que acontece antes de que fuera villa? 1883, que llega el ferrocarril, Ah, sí, claro. Que nos ¿verdad? había El comentado. famoso ferrocarril central. Y luego en 1888 llega el ferrocarril internacional. Ujú. Y Torreón toma un auge y porque además de eso se establecen bancos. Ujú. ¿Verdad? Había aproximadamente 5 instituciones de crédito que estaban aquí, consulados, había
cónsul de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de China. De todas esas partes había consulado. Yo quiero contar una anécdota que viví Sí, claro. con el embajador de Rusia en México, que por cierto hablaba un español de primera. Lo recibió el señor presidente municipal de Torreón. Yo todavía no era cronista, pero el presidente municipal me invitó a una comida. Le dije, oye, pero pues yo qué. Dijo, no, pues para que le platique de Torreón. Bueno, pues está bueno. Entonces yo le platico que en Torreón había cónsules y se sorprende. Dice, oiga, esperen. Los consulados están en ciudades súper importantes. Dice, ahorita, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, México, claro. Sí, Dice, claro. pero Torreón en aquel tiempo, sí señor. Torreón tenía ya un auge, un progreso vertiginoso. Fue un crecimiento de Torreón como en pocas ciudades de la República y yo creo que del mundo se vieron. En pocos años Torreón subió, ascendió a lo más alto. Pero yo creo que vamos a continuar con el tema porque es muy interesante. De hecho, sí es muy interesante, bastante extenso además. Y nada más reiterar y una como pregunta antes de culminar con la sección. Nos mencionaba que primero Gómez Palacio fue ciudad antes que Torreón. Pero hay que mencionar que Torreón todavía no tenía todo el crecimiento que tiene ahora. Para que pues, claro. nuestros cibernatos no se nos vayan ahí a espantar un poco, pues es que Torreón no era tan grande como lo es ahora. Sí, efectivamente. Por eso fue... Ya empezaba Torreón, ¿verdad? Ajá. Porque Gómez tiene un crecimiento también magnífico gracias a don Santiago Lavín. Sí, claro. En el libro que publicamos pues este año, a fines del año anterior, Galería de Personajes Laguneros, hablamos de don Santiago Lavín. Hoy lo comentaba yo con unos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Durango, que don Santiago compró los terrenos aledaños a la estación de Lerdo, pero no era Lerdo, era Gómez Palacio. Claro. Entonces, él empezó a donar terrenos. Y a la gente que le donaba terreno le decía, la única condición es que construyas y plantes árboles, porque pues ha sido siempre una región muy seca, Sí, desértica, ¿verdad? claro. Desértica. Y entonces así sube. Él era muy amigo del gobernador de Gómez Palacio, don Francisco Gómez Palacio, al cual precisamente él dice, esta ciudad se va a llamar Gómez Palacio. ¿Cómo fue? Sí. Y por él fue también. Perfecto. Doctor, pues bastante interesante el tema y por supuesto que lo continuaremos con muchísimo gusto. Yo le agradezco el día de hoy el habernos acompañado No, aquí estamos. y lo esperamos el próximo jueves. El próximo jueves, aquí estaremos.